Es un pasaje paralelo con Lucas capítulo 21 y con Marcos capítulo 13. Estos tres pasajes de los evangelios tienen en común una misma, pues nos presentan un grupo de señales que el Señor dejó para su pueblo. Gloria al nombre del Señor. La Biblia nos dice, cuando vamos a Mateo capítulo 24, que Jesús estaba en Jerusalén. Eran los últimos días del ministerio de Jesús. Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 23, capítulo 22 y capítulo 21, todo pertenece a un mismo contexto. Todo está dentro del mismo contexto. Es una unidad contextual todo este pasaje. Así que cuando estudiamos Mateo capítulo 24 para entender realmente lo que el Señor está diciendo, cuando el Señor presenta esas señales a los discípulos, tenemos que comenzar un poquito desde más atrás para poder comprenderlo. A veces tomamos un solo pasaje, lo aislamos, lo separamos, lo interpretamos y llevamos a cabo una interpretación incorrecta porque lo sacamos fuera de su contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas señales que menciona Mateo capítulo 24, amén, cuando nosotros estudiamos estas señales, cuando las interpretamos, debemos interpretarlas a la luz de todo el pasaje completo, Mateo capítulo 21 hasta el capítulo 24. Gloria al nombre del Señor. Dice la Biblia que eran los últimos días del ministerio de Jesús. Jesús estaba en Jerusalén. Amén, y encontramos por el capítulo 21, 22 en la entrada triunfal, su último domingo. Amén, en la entrada triunfal donde pusieron los mantos y cantaban Hosana al Hijo de David. Gloria a Jesús. Más adelante encontramos que Jesús llega al templo. Y cuando Jesús llega al templo, vuelca las mesas, ¿verdad? Y expulsa del templo a los cambistas y a los que vendían palomas. Y sabemos la historia de la purificación del templo. Cuando Jesús purifica el templo, Jesús no tenía autoridad rabínica en Israel, no tenía una credencial del Sanedrín que decía que él podía, que era un maestro acreditado para entrar al templo y hacer y deshacer. Gloria a Jesús. Entonces, aquellos que estaban encargados del templo, aquellos sacerdotes, escribas, aquellos doctores de la ley, llaman al Señor y le dicen: ¿con qué autoridad tú haces esto? ¿Con qué autoridad tú vienes a poner orden en la casa de Dios? Y es cuando el Señor le contesta con otra pregunta. Yo también le voy a hacer otra pregunta. Yo le contesto con qué autoridad lo hago si ustedes me contestan mi pregunta. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y sabemos, ¿verdad?, la respuesta de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Más adelante, la Biblia dice que el Señor se va a Betania. El Señor regresa de Betania el siguiente día y vuelve al templo. Amén. Y cuando el Señor está atravesando el área del Monte de los Olivos, el área desde donde se podía visualizar desde el monte toda la ciudad de Jerusalén. De hecho, la ciudad de Jerusalén está en un monte, está sobre 4 montes, a unos 800 metros sobre el nivel del mar, una ciudad un poquito alta. Gloria a Jesús. Pero había unos montes más altos que otros, y desde una montaña el Señor pudo mirar hacia abajo la ciudad de Jerusalén. Y cuando el Señor miraba la ciudad, se lamentaba sobre ella, y el Señor le decía: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte bajo mis alas como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste? Por lo tanto, tu casa es dejada desierta. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Es importante recordar eso cuando estudiamos e interpretamos las preguntas que el Señor le contesta a los apóstoles. Mateo capítulo 24 es la respuesta a 3 preguntas que los apóstoles le hicieron al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Entonces el Señor se sienta en el área del Monte de los Olivos y los discípulos se acercan y le dicen: Señor, mira el templo. Mira la belleza, mira la grandeza. Hermanos, se dice que si todo el oro, todos los tesoros, todo el dinero que invertido, los materiales, todo lo que había invertido en el templo de Jerusalén, en nuestros días equivaldría a $6 billones o 6,000 millones de
de dólares. Era un templo majestuoso, era un templo glorioso, era una estructura que llamaba, captaba la atención de todo el que pasaba y todo el que lo veía. Estaba hecho de un tipo de piedra que brillaba cuando el sol, con la luz del sol. Amén. Brillaba y luego tenía unas cornisas de oro en el techo, tenía unos pórticos, unas cosas gloriosas. Amén. El templo se llamaba el templo de Herodes en ese tiempo, el templo de Dios. Bendito Jesús. Y los discípulos están admirados, mirando, observando la grandeza y la belleza de este templo. Y le dicen a Jesús, tratan de impresionar al maestro: mira qué piedras, mira qué edificios componen nuestro templo. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Y el Señor les dice: déjenme decirle que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando nosotros pensamos en las piedras de aquel templo, quizás nos imaginamos pedazos de bloques, eran piedras enormes. Una sola piedra de esas sería mucho más alta que una de estas paredes. Gloria al nombre de Jesús. Era algo enorme. Amén. Y cuando nosotros miramos el muro occidental, lo que queda de lo que era el perímetro exterior, el área del templo, amén, del área del templo, la parte de afuera, la muralla, la ciudad de Jerusalén tenía un muro que la cubría alrededor, pero el templo dentro de la ciudad tenía también su propia muralla que lo protegía, aún dentro de la ciudad. Gloria a Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos lo que queda, que podemos ver todavía en nuestros días, el muro de los lamentos, aquellas paredes donde oramos unidos hoy en día, gloria a Jesús, miramos el tamaño de esas piedras. Ese era solamente el muro de afuera, ¿verdad? Nos da una idea de el tamaño, ¿verdad? Y la grandeza y la magnitud de aquel templo. Eso es solamente un pedazo de la pared que cubría el templo, que protegía el templo alrededor. Los discípulos le dicen: mira, Señor amado, esta grandeza, mira qué belleza, mira lo majestuoso de este templo. El Señor le dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y esto pone a los apóstoles a pensar: todavía no se ha concluido, no se ha terminado la construcción final de ese templo, porque no se había terminado todavía. Amén. Ese templo el rey Herodes comenzó a reconstruirlo, a modificarlo, qué sé yo, ampliarlo, a expandirlo en el año 20 antes de Cristo. 20 años antes de Jesús nacer. Y ya Jesús tenía 30 años de edad y todavía el templo no estaba terminado. Y después que Jesús murió y resucitó, pasaron otros 30 años más para terminarse ese templo. Acabadito de terminar, fue destruido. Gloria al nombre de Jesús. Y es lo que el Señor les está profetizando: no quedará piedra sobre piedra de este templo que no sea derribada. Va a llegar un momento cuando este templo y esta ciudad serán destruidos. Entonces los apóstoles sienten curiosidad y le preguntan: Señor, dinos. Mateo capítulo 24, versos 1 al 3. Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hacen 3 preguntas. Es la primera: dinos cuándo serán estas cosas. Así que en este pasaje vamos a esperar respuesta a esa pregunta: ¿cuándo será la destrucción de ese templo? Alabado el nombre de Jesús. Amén. Otra pregunta que los discípulos le hacen: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta que le hacen. En Mateo 24 se responde a esa segunda pregunta también. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? La tercera pregunta. Así que Jesús está contestando a 3 interrogantes, 3 preguntas de sus discípulos. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo vamos a saber cuándo tú vuelves? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Siglo, pues para nosotros es un periodo de 100 años, pero en este contexto, en este pasaje específicamente, es la palabra griega aion, que no tiene nada que ver con 100 años, lo que para nosotros es un siglo. Se refiere a una edad, a una era, a un periodo definido o indefinido de tiempo. Amén. Entonces le dicen: ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin de esta era? Un aion, la era antediluviana, fue marcada por un evento
el tiempo del Señor, el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia, fueron divididos, amén, por la muerte de Jesús, un evento importante también. Entonces, cuando se usa esta palabra siglo, la mayoría de ocasiones en el Nuevo Testamento se refiere a un periodo de tiempo, a una era, a un tiempo específico cuando Dios trata con la humanidad. Amén. El Señor le dice a los discípulos, amén, le comienza a decir una serie de acontecimientos. El Señor comienza a mencionar una serie de acontecimientos que tendrán lugar. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ver si funciona el asunto. Si funciona, trabajamos con él. Y si no funciona, amén, señales antes del fin. ¿Se mira? Amén. Jesús. Amén. Es parte de lo que tenemos. Amén. Señales antes del fin. El Señor le dice a los apóstoles, amén, cuando le comienza a contestar estas preguntas, el Señor les dice de la destrucción del templo. Amén. No quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y de hecho, eso aconteció un poco de tiempo más adelante. Amén. Pasaron 3 décadas, 4 décadas aproximadamente, casi 4 décadas para que aconteciera, para que sucediera. Gloria al nombre del Señor. Amén, porque estoy hablando las 3 preguntas, ¿verdad? Que el Señor proporciona 3 respuestas. ¿Cuándo serán estas cosas? Amén. La imagen que vemos ahí, un busto del emperador Tito, que en ese tiempo pues no era emperador. Esta fue la persona que dio cumplimiento a esa profecía de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tito, general de los ejércitos de Roma, bajo el reinado de su padre, el emperador Vespasiano. La historia nos dice que este hombre fue el responsable de destruir el templo y de destruir la ciudad de Jerusalén y de cumplir esa profecía: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. En el año 66 los judíos comenzaron una revuelta, unas sediciones, se volcaron en contra de Roma, del Imperio Romano, y comenzó un conflicto que se llamó la Guerra Judeo-Cristiana. Duró unos años, y la historia de esta guerra nosotros la encontramos en los escritos de un historiador judío llamado Flavio Josefo. Amén. Durante esa gran revuelta, este hombre, que era general del ejército de Roma, fue quien dirigió los ejércitos a la ciudad de Jerusalén. Después de un sitio de 3 años, amén, destruye la ciudad y destruye el templo. Este hombre había dado orden a los soldados de que no tocaran absolutamente nada del templo. Ese templo le había costado a Roma. Amén. Y bueno, a Roma lo hicieron, los romanos lo construyeron, lo terminaron de construir, o Herodes, ¿verdad? Lo terminó de construir con los impuestos que le cobraban a los judíos. Tito había dado orden que nadie se atreviera a tocar el templo, que dejaran el templo intacto, que destruyeran la ciudad de Jerusalén, mataran a los judíos, se llevaran 1 millón de ellos que se llevaron cautivos y los pusieron a construir el Coliseo romano. Por eso está el Coliseo romano ahí, porque los judíos que se llevaron de esa revuelta los pusieron a construir ese Coliseo. Amén, por el nombre de Jesús. Entonces, este hombre, Tito, llevó a cabo cumplió esta profecía. Y el templo, dice la historia, que entre las junturas de las paredes había oro en el templo, y que cuando el templo fue quemado, un soldado tiró por una de las ventanas del templo, tiró una antorcha, y de esa manera el templo se comenzó a incendiar. Amén. Entonces el templo fue destruido, y el oro que había entre las junturas de las piedras que componían las paredes del templo, dice la historia, amén, pues hizo que las piedras se separaran con el calor. Las piedras se separaron y todas esas piedras cayeron al valle de Cedrón, y dice la historia que literalmente 2 piedras de ese templo no quedaron juntas. Esa profecía se cumplió en el año 70. Este hombre
79 al año 81. Gloria al nombre del Señor. Entonces continuamos con la respuesta de Jesús. ¿Qué señal habrá de tu venida? Le dicen ellos. Y el Señor les dice, bueno, yo no les puedo decir cuándo será mi venida. En Hechos 1:8, cuando el Señor iba a ascender, los discípulos le preguntan y le dicen al Señor, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? La restauración que ellos tenían en su mente era la liberación política del imperio romano. Amén. Y nos vas a quitar el yugo romano de encima en este tiempo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces el Señor le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola voluntad. Hay cosas que Dios se las reserva. Hay cosas que Dios las revela. Hay otras que Dios se las reserva y permanecen en conocimiento exclusivo de Dios. A veces queremos saber lo que Dios no quiere revelar. Amén. Deuteronomio 29:29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Alabado sea el Señor. Así que hay gente, por eso es que hay gente que anda buscando la fecha a la venida del Señor y comienza a meter matemáticas y hacer ecuaciones y qué sé yo cuántas cosas para deducir la fecha de la venida del Señor. Siempre terminan avergonzados, siempre terminan errados, porque si el Señor dijo el día ni la hora, nadie lo sabrá. Eso está en la sola potestad del Padre. Alabado sea el Señor. Está en la sola potestad de Dios. Durante el tiempo, en su condición humana, nuestro Señor Jesús dijo, ni siquiera el Hijo sabe cuándo será su venida, ni los ángeles. Pero una vez Jesús resucitó y volvió a su gloria, que Él se había autolimitado, alabado sea el Señor, para poder compartir nuestra naturaleza, poder morir como nosotros morimos. Alabado sea el Señor. Entonces, el Señor, claro que el Señor Jesús sabe, Él es Dios, Él es omnisciente, Él todo lo sabe, de Él no se escapa ningún conocimiento, ni presente, ni pasado, ni futuro. Así que el Señor sabe cuándo será su venida, claro que lo sabe. La Biblia dice que cuando Jesús habló a los discípulos, no les puedo decir qué día y qué hora, del día ni la hora, nadie lo sabe, nadie lo sabrá. Pero para que estén preparados, yo les voy a dejar una serie de señales, unas advertencias, unos acontecimientos que van a tener lugar en la historia de la humanidad. Y cuando ustedes vean que esos acontecimientos comienzan a cumplirse, entonces mi venida está cerca. Mi venida está a las puertas. Quiere decir que yo vengo pronto. Por tanto, están preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Como nos dice aquí, ¿verdad? Porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Dice la Biblia, amén, que la venida del Señor por su pueblo tiene dos fases. La primera fase es secreta y es el arrebatamiento. Gloria al nombre de Jesús. Estas señales se encuentran, como dije, en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Amén. El Señor predice esta serie de acontecimientos, gloria al nombre de Jesús, sin especificar días ni horas con exactitud. Le da una serie de señales y ellos tienen que estar pendientes a esas señales. Amén. Entre las señales que el Señor menciona, le dice, vendrán falsos cristos. Cuando ustedes miren la multiplicación de Cristos por todas partes, entonces estén alerta a la expectativa, porque mi venida se acerca. Vamos a hablar un ratito de cada una de esas señales por separado. Guerras y rumores de guerras, ese es el pasaje que acabamos de leer. Habrán guerras, rumores de guerras, sediciones, levantamiento de la población en contra del gobierno en la sociedad, que producirá anarquía. Todo esto va a acontecer como anuncio anticipado, como señal de que yo vengo pronto. Alabado sea el Señor. El Señor le continúa diciendo, mientras habla de estas señales, habrá pestes, pestilencias, epidemias. Gloria al nombre de Jesús. Enfermedades incurables que se multiplicarán en la población, en la humanidad, en diferentes lugares del mundo.
que cuando todas estas cosas sucedan debemos estar alertas, debemos estar preparados. Habrá persecución. Aún los padres entregarán a los hijos y aún los hijos a los padres. El hermano entregará a la hermana, dice la Biblia. Nuestros propios amigos, nuestros propios familiares. El gobierno, el mundo se levantará en nuestra contra. Alabado sea el Señor. Las naciones. Y habrá persecución. Hermanos, dice la Biblia, otra de las señales de la venida del Señor, la apostasía. ¿Qué es apostasía? Alabado el nombre de Jesús. La apostasía, el engaño. La apostasía se refiere al hecho de nosotros apartarnos de la fe, apartarnos de lo que hemos creído. Después que hemos conocido la palabra de Dios, después que hemos conocido la sana doctrina, después que hemos conocido lo que el Señor nos dice en su palabra, luego irnos allá al mundo, irnos a otro lugar, a una secta, qué sé yo, y por allá ir a negar lo que creímos, a negar la experiencia que antes tuvimos con Dios. En una ocasión yo trabajaba en una emisora en la República Dominicana y teníamos había un hermano que era un hombre de fuego, gloria al nombre de Jesús. Era un evangelista y él tenía un programa en la radio y compartía yo con él de vez en cuando ahí en la emisora. Y era un hombre que yo respetaba y admiraba grandemente. Yo estaba recién convertida, tenía como 1 año en el evangelio, casi 2. Y pues yo admiraba a este varón. Era un señor de unos 40 y tantos años, ¿verdad? Y yo recuerdo que Dios hacía cosas grandes a través de este hombre. Dios lo usaba de forma poderosa. Pero cuando predicaba, los teléfonos no paraban de sonar en la emisora, la gente llamando para recibir a Cristo. Gloria a Jesús. Y un día dejó de llegar a la emisora. Y Elizabeth, que trabajaba conmigo, trabajábamos juntas en esa emisora. Un día Elizabeth se lo encuentra en una bicicleta, con una mochila en la espalda. Amén. Y bien encorbatado, y ya usted sabe. Y venía por ahí por la calle, Elizabeth lo encuentra y lo saluda y dice: hermano, Dios le bendiga, le extrañamos en la emisora, porque ya no lo hemos visto. Y el hermano le dice: es que yo estaba equivocado. Es que yo estaba en error. Ahora es donde yo conocí la verdad. Estaba en la iglesia de los santos de los últimos días. Allá fue a parar el hombre. Alabado el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que va a venir la apostasía y el engaño, y aún los escogidos serán engañados. Los santos serán engañados. Muchos ministros serán engañados. Hermanos, ¿cuántos pastores en nuestros días están siendo engañados? Gente que comenzaron a caminar en la senda antigua, en la voluntad de Dios, en la palabra del Señor, a caminar derecho, y de repente vemos que dentro de sus iglesias se ha metido el mundo, que dentro de sus iglesias se han metido los diferentes movimientos religiosos habidos y por haber, que están invadiendo muchas iglesias, y a todos le dicen amén y a todos le dicen bienvenido. Alabado sea el Señor. A todos lo queremos acaparar. Ahora, alabado el nombre de Jesús, en muchas iglesias se quiere entretener a la gente. Como no hay oración, como no hay unción, como no hay palabra de Dios, como no hay profundidad, no hay relación con Dios, no hay intimidad con Dios, tenemos que entretener a la gente de alguna manera. En la madrugada estudiaba la palabra con mi hermana Elizabeth y ella me estaba buscando una información, hermano, y estaba espantada viendo tantas cosas. Hermano, hay iglesias hoy en día donde pastores han dejado de predicar la sana doctrina, la palabra de Dios, porque hay que tomar el lado de los homosexuales. Dios bendiga a toda esa gente. Alabado el nombre de Jesús, y Dios le dé salvación. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Porque necesitan a Cristo, están engañados por el diablo. Bendito el nombre de Jesús. Pero si llegan a nuestra iglesia, le amamos, le presentamos a Cristo. Amén. Lo traemos a los pies del Señor y esperar que Dios haga una obra y efectúe una transformación en sus vidas. Pero hay muchas iglesias que hoy en día quieren contemporizar con el pecado, con la maldad, con el engaño. Muchos pastores, hermanos, están cambiando la palabra de Dios, lo que claramente la Biblia establece. Están desafiando a Dios y están, hermanos, permitiendo esta
Bendito el nombre de Jesús. Amén. Falsos maestros, falsos profetas, y a todos les decimos bienvenidos, aquí hay lugar para ti. Pastores que hoy en día están haciendo mercadería con el Evangelio, mercadería con la palabra de Dios y con los hijos de Dios. Y la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 2 que eso iba a venir, así que no nos debe de extrañar. Lo que debemos estar preparados, como dice Judas capítulo 1, para contender ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos. Alabado sea el Señor. Debemos estar preparados. Ese es el tema: alerta, velar y estar preparados, porque estas señales nos dicen que Cristo viene pronto. Bendito sea el Señor. La apostasía y el engaño dentro de la iglesia. Elizabeth me mostraba una imagen que pues no la quise poner aquí, hermano, porque sinceramente de iglesias donde tienen travestis, hombres vestidos de mujeres, hombres abiertamente homosexuales vestidos de mujeres, entreteniendo al pueblo de Dios con danzas sensuales dentro de la iglesia, en los mismos altares. Niñas, hermanas, niñas semidesnudas, danzando aquí al frente, haciendo toda una coreografía, gloria al nombre de Jesús, aquí al frente en el púlpito. Gente bailando toda clase de bailes, pervertidos, corrompidos en los altares. Hermano, esto está pasando, esto es apostasía y más que apostasía. Esto es negar la fe. Hemos dejado de creerle a Dios. Anoche el predicador, el hermano Rosendo, anoche, nos decía: ¿quiénes creen en Dios? Todo el mundo, hasta el diablo cree. Esa es la Biblia. Tú dices que Dios es uno, bien haces. Tú dices que si hay un Dios y que crees en Él, bien haces. Aún los demonios creen y tiemblan. El diablo es más creyente que todos los creyentes que hay allá afuera. Si hay alguien que conoce la veracidad de Dios, es Satanás. Él conoce que Dios es real. Él conoce que Dios es verdadero. Y por eso, como es engañador y padre de mentira, quiere llevar al mundo a creer que no hay Dios, que el pecado no es nada. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. La apostasía y el engaño están plagando la iglesia del Señor. O no la iglesia del Señor, debemos hacer una diferencia. Las congregaciones. Porque la iglesia es pura. La iglesia es santa. La iglesia es sin mancha. Por las venas de la iglesia corre la sangre del glorioso Hijo de Dios. Y eso no cambia. En la iglesia hay trigo y hay cizaña. En las congregaciones hay trigo y hay cizaña. En las congregaciones militan juntamente la Odisea y Filadelfia. Alabado sea el Señor. La iglesia fiel y la iglesia apóstata. Militan, caminan, alaban juntas. Alabado sea el Señor. En el mismo lugar, en la misma estructura, en la misma congregación, pero tienen dos destinos distintos. Una va para el cielo y aunque no les guste a muchos, otra va para el infierno. Con Biblia en la mano,
o se atrevan, tengan la osadía de poner sus manos en la palabra de Dios, en las santas escrituras, y tratar de cambiarla o modificarla para su propia conveniencia. La Biblia dice que si esa persona tenía su nombre escrito en el libro de la vida, Dios lo borra. Apocalipsis 3:5 me dice eso. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Pero para eso tienes que vencer. Tienes que llegar a la meta. Tienes que llegar al final, alabado el nombre de Jesús. Sea Dios glorificado. Apostasía, engaño, y más adelante tengo algo más sobre la apostasía, pero no me voy a detener allá, gloria al nombre de Jesús. Apostasía, engaño, falsos profetas, falsos maestros dentro de la iglesia. Entre todas estas señales, esta es la más importante para nosotros, porque el Señor nos dijo: alerta, velad, están preparados. Alabado sea Jesús, para que no nos dejemos confundir por Satanás. Si nosotros vamos a la palabra, la Biblia nos dice que la Biblia es clara y enfática cuando habla de estas cosas. Guardaos, Mateo capítulo 7, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos ¿de qué? ¿De qué se disfrazan los falsos profetas? De oveja. Pero por dentro, debajo de ese disfraz, ¿qué es lo que hay? Un lobo rapaz. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No se deje engañar por ellos, gloria sea el nombre de Jesús. Debes conocerlos, dice la Biblia. Debes identificarlos y debes desenmascararlos y quitarles el disfraz para que las almas que están en la iglesia puedan seguir en la verdad. Satanás es padre de mentira, y eso es lo que los falsos profetas, sus ministros, traen: mentira. Esa es la palabra en 2 de Corintios, que el diablo mismo se disfraza como ángel de luz, y sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Falsos profetas dentro de la iglesia, falsos maestros dentro de la iglesia, falsa enseñanza dentro de la iglesia. Hoy en día tenemos Biblias al gusto del consumidor. Las sociedades bíblicas, y no estoy hablando de una en particular ni estoy acusando a nadie, alabado sea el Señor, pero las sociedades bíblicas, hay montones de sociedades bíblicas diferentes. La sociedad bíblica, Sociedades Bíblicas Unidas, Sociedad Bíblica Latinoamericana, la Sociedad Bíblica Americana, hay un montón de ellas, gloria al nombre de Jesús, de esas organizaciones que se dedican a traducir la Biblia. Muchas de estas organizaciones, hermanos, están unidas al ecumenismo. Tienen contrato con el Concilio Mundial de Iglesias, cuyo único propósito es unir a todas las religiones, es unir a todas las denominaciones, es hacerle creer al mundo que todo el que dice Dios va para el cielo. Y la Biblia me dice a mí que las cosas no son así. Alabado sea el Señor. Cuando el apóstol Pablo hablaba a la iglesia a los ancianos, en su despedida de los ancianos de Éfeso, cuando los llamó a la ciudad de Mileto, él les habló y les dijo: si recuerdan, en la conferencia del año pasado hablábamos sobre esto. Alabado sea Jesús. Velad por vosotros. Y le hablaba a los pastores, y le hablaba a los ministros de Dios, y hablaba a los príncipes que Dios ha puesto, a los ángeles que Dios ha puesto a guardar y a velar su iglesia. Bendito sea Jesús. Porque es la responsabilidad de los pastores de las iglesias lo que en la iglesia se predica, lo que en la iglesia se enseña, lo que en la iglesia se mueve, lo que se permite en el altar es responsabilidad del pastor, y Dios le va a llamar a cuentas. Cuando el Señor llame a cuenta, Él no va a llamar al cuerpo oficial, con todo el respeto del cuerpo oficial de cada una de nuestras iglesias. Dios no va a llamar a los diáconos, Dios no va a llamar a los presidentes de sociedades y congresos. Cuando Dios llame a cuenta por su pueblo, va a llamar al pastor.
Es la labor, el trabajo, la tarea, la obligación, la responsabilidad del pastor, de aquel hombre, aquella mujer de Dios que ha sido llamado a guiar, a apacentar, a alimentar, a cuidar, a velar por el rebaño del Señor que Él compró con su propia sangre. El deber de conducir ese rebaño en la voluntad de Dios y no en la voluntad propia. Alabado el nombre de Jesús. Si vamos a hacer las cosas conforme a nuestra voluntad, hablábamos ayer, ¿qué hubiera hecho Jeremías? ¿Qué hubiera hecho Elías? ¿Qué hubiera hecho Pedro, Juan el Bautista? Alabado sea el Señor. Pero usted y yo tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Jonás fue enviado a un lugar y dijo, yo no voy. Se fue para el otro lado, lo mandaron para el este y se fue para el oeste. Todo lo contrario. Y Dios le dijo, tú vas porque yo dije que tú vas. Y Dios lo sacó del barco y lo metió en el vientre del pez y sabemos el resto de la historia. Alabado el nombre de Jesús. Bendito Dios para siempre. Jonás tuvo que entender, los negocios de Dios se manejan a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mis caprichos, no conforme a mis deseos, no conforme a mi voluntad. Pablo le decía a los ancianos de Éfeso, velad por vosotros. Vela por tu propia vida, vela por tu ministerio, vela por tu hogar, vela por tu familia, vela por tu relación, tu intimidad con Dios. Que las cargas del ministerio y el trabajo y la labor y el tiempo que consume el ministerio no consuma también tu tiempo a solas con Dios. Que tu tiempo devocional con Dios no se lo des a nadie. Señor. Tienes que llenarte de Dios para poder dar a esas ovejas. Tienes que alimentarte de Dios para poder dar algo de Dios a esas ovejas que pastoreas. Alabado el nombre de Jesús. No podemos dar lo que no tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Si no tenemos unción de Dios, no podemos transmitir eso. Ni en nuestras predicaciones, ni en nuestras enseñanzas, ni en nuestro diario vivir, ni en nuestra administración, ni en nuestro ministerio. Y eso se busca de rodillas delante de Dios. Alabado sea el Señor. Y por ahí muchos que dicen hoy en día, pues yo tengo la unción. Y aún invitamos evangelistas a predicar a las iglesias y todavía le levantan el teléfono y le dicen, ¿cómo quieren la campaña? ¿Con milagros o sin milagros? Hermano, ese es el tiempo que estamos viviendo. Como que ellos son dueños de los milagros. Como dice mi pastor, hermano, bienvenido, gloria al nombre de Jesús. Esos evangelistas que andan con un maletín y creen que traen los dones de Dios en el maletín. Eso es propiedad de Dios. Y usted no tiene unción. Yo no tengo unción. La unción la tiene el Espíritu Santo y la transmite a aquellos que se humillan ante su presencia. Bendito sea su nombre. Pero hoy en día tenemos toda clase de apóstoles y profetas repartiendo y vendiendo unción. La venden por el internet, la venden por televisión, la venden por tiendas líneas de telefónicas, vendiendo profecías. Llámenos y le daremos su profecía. Marca este número, siempre 100, 500 dólares y le vamos a mandar una profecía de prosperidad. ¿Serán ellos Dios? Hermano, ese es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y sé que me detuve en esta señal un poquito porque es lo más importante para nosotros como iglesia del Señor. Alabado Dios para siempre. Ahorita vamos a ver las demás señales. Velad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, por pastores, para apacentar, para cuidar, para alimentar, para proteger, para enseñar el rebaño del Señor, las ovejas del Señor, el pueblo del Señor que Él compró con su propia sangre. Ese pueblo no es mío, no es suyo, es del Señor. Amén, Él lo compró, Él pagó el precio con su propia sangre. Y luego Pablo le dice, vamos a usar esas expresiones, hermano, para crear conciencia en los siervos de Dios. Amén, de la delicadeza de su trabajo, de la gran responsabilidad que es pastorear una iglesia, alimentar las almas, predicar la palabra, enseñar la palabra de Dios. Hermano, es la responsabilidad más grande
ser humano pueda tener en sus manos en este mundo y en todos los mundos por venir. Alabado sea el Señor. No hay nada más especial poder tener la palabra de Dios en nuestras manos y poder hablarla y poder predicarla, pero Dios espera que antes de que lo hagamos podamos vivirla. Aleluya. Gloria a Jesús. Pablo le decía, porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. En Mateo 7:15, ahorita mencioné que la Biblia dice que los falsos profetas, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que cuando Mateo identifica esos falsos profetas con los lobos rapaces con los falsos profetas. Entonces cuando Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, porque después de mi partida entrarán hombres, ¿verdad?, disfrazados de oveja, lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, está hablando de falsos profetas. Y de entre vosotros mismos, dice Pablo, sí, ustedes que por 3 años con lágrimas, con ayunos y oraciones, yo los enseñé, dice Pablo, yo los formé, yo los eduqué en la palabra del Señor, los guié en el conocimiento del Señor por 3 largos años en Éfeso, dice Pablo. De entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Si descuidas tu vida, hermanos, el diablo no respeta ministerio. El diablo no respeta rango ministerial ni posición ministerial. El diablo no respeta años de experiencia. El diablo no respeta conocimientos, ni títulos, ni credenciales. Alabado sea el Señor. Satanás se ríe de esas cosas. Y con esas cosas, Satanás tiene mucha gente dentro de las iglesias en sus manos. Gente jactanciosa, vanagloriosa, que se vanagloria de sus conocimientos, se vanagloria de su experiencia. Es que yo tengo 40 años en el ministerio y a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Es que el pastor de la iglesia soy yo. Y si me equivoqué, lo siento por usted, acéptelo, quiera o no. Alabado sea el Señor. ¿Cómo mira Dios esa actitud? Se levantarán los rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los apóstoles, a los discípulos. Dice la palabra. Falsos profetas, apostasía, falsa enseñanza dentro de la iglesia. Amén. Primero de Juan, capítulo 4, verso 1. El apóstol Juan preparaba la iglesia y le decía: amados, no creáis a todo espíritu, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Probad los espíritus. ¿Cómo usted sabe de los falsos profetas? ¿Cómo usted los puede identificar y desenmascarar? La Biblia nos dice, otra vez vuelvo a Mateo 7, 15 en adelante: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Nuestra vida da evidencia de quién nosotros somos. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Podríamos seguir hablando, hermano, de esta gente, de estos falsos profetas, pero Judas, el último pasaje que quiero tocar sobre la apostasía en la iglesia, decía: contended ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Es el tesoro que Dios depositó en la iglesia, que Dios depositó en tus manos. Amén. Contended por la fe. Pelea para proteger la pureza del evangelio, la pureza de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Usted quizá fuera de su iglesia no pueda proteger, pero en su iglesia Dios lo ha llamado a proteger a esas ovejas, a velar por la enseñanza sana de la palabra de Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Contender ardientemente, con pasión, por la sana doctrina, por la fe, por la palabra de Dios que fue encargada a nosotros. Bendito sea el Señor. Y seguía diciendo Judas, porque hay algunos hombres
comisiones. Dios no establece requisitos. Eso es legalismo. Eso es lo que dicen. Es que no eres salvo por obras. ¿Qué importa cómo te vistas, cómo camines, cómo andes, cómo te conduzcas, dónde te metas, con quién te asocies? Bendito sea el Señor. La Biblia dice que a Dios sí le importa. La Biblia dice que a Dios sí le importa y le importa mucho. Bendito el nombre del Señor. Eso es legalismo, nos dicen. Ya tú fuiste salvo. Tú no tienes para ganar la salvación que vestirte, andar, actuar, caminar, comportarte, hablar de tal manera. Es que yo no vivo de esa manera. Yo no practico ese estilo de vida para ser salva, sino porque soy salva. Y porque tengo que honrar el sacrificio que Cristo hizo por mí. Y tengo que ser luz en medio de las tinieblas. Y tengo que ser sal de la tierra, dice la palabra del Señor. Y tengo que honrar a Dios que me llamó, a Dios que me salvó. Usted no vive, actúa, se comporta, viste como lo hace para agradar a los hombres, ni tampoco para comprar la salvación como creen muchos. Usted lo hace para honrar al Dios que lo salvó, para ser diferente en este mundo. La Biblia dice, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto más no serán las mismas tinieblas? Dios espera que tú y yo seamos luz. Somos luz. Él espera que nosotros esa luz la proyectemos al mundo, la luz de Dios. Otra vez, la luz no la tenemos nosotros, no somos nosotros, la luz es Cristo, pero como Él vive en nosotros, amén, así como la luna refleja la luz del sol, así nosotros reflejamos la luz de Cristo. La vida de Cristo se manifiesta en nosotros.